¿Cómo les va, mi gente bella? ¿Cómo están todos? Qué placer volvernos a encontrar otra vez. Miércoles 22 de febrero. Se nos está escapando el año. Perdón. Se nos está escapando el año. Se nos está escapando el mes. ¿En qué mundo vivo yo? Y, y bueno, como les decía el lunes, tenemos muchísima gente de vacaciones, estamos en una fecha de veraneos, de turismo. También mucha gente de nuestra iglesia, pastores y líderes, están en sus merecidas vacaciones y donde quiera que se encuentren, un abrazote desde acá, desde mi cuartel de trabajo, para todos ustedes. Qué bueno, qué bueno es poder regresar hoy, miércoles 22, a estas gloriosas enseñanzas extraídas del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, la salida. Pero en realidad no nos interesan, como hemos dicho, datos históricos, ni siquiera las historias relativas a las personas como Moisés, Jocabed, Faraón, Josué. No, nos importa Cristo en Éxodo. Créanme, hace 2000 años atrás Jesús dijo, los profetas, los salmos hablaron de mí. Todas las escrituras tienen un solo objetivo, revelarme a mí. Para los religiosos, escuchar eso fue más de lo que podían soportar. A Jesús lo crucificaron porque él mismo, según los religiosos, se había hecho a sí mismo hijo de Dios. Cuando él habló con los religiosos de sus días, los religiosos están todos locos, porque ellos están llenos de datos, de información, son un archivo de información, pero no conocen a Cristo, que es la finalidad de las Escrituras. Es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, preparado a los pies de Gamaliel, se supone para esperar al Mesías, y cuando el Mesías vino no lo conocieron, y cuando Cristo, el Mesías, se le apareció glorificado camino a Damasco a Saulo de Tarso, la mente más brillante de Israel, entonces Gamaliel le quedó corto. Todo lo que Gamaliel le enseñó, que era lo que hoy sería como Harvard, lo máximo, lo máximo. Después de Gamaliel para allá no había nadie más. Nosotros podríamos decir Gamaliel y todos los demás. Y Pablo tuvo el privilegio de aprender y beber la sabiduría de Gamaliel, la interpretación de la Torá de Gamaliel, pero cuando Cristo le aparece camino a Damasco, Gamaliel no le sirvió, se le quedó corto, porque esto es por revelación del Espíritu. Entonces a nosotros no nos interesan datos históricos, cuántas millas había de, no sé, cuánto medían las murallas de Jericó. Eso se lo dejo a los que les gusta perder el tiempo. Lo nuestro es Cristo. Estamos viendo a Cristo en Éxodo, en cada sombra, en cada figura, en cada tipo. Hoy estamos en la lección número 5, intentando rescatar a sus hermanos con sus propias fuerzas. Es decir, un biotipo de líder natural que trata de hacer un trabajo para Dios con la fuerza natural, que tiene que comprobar más tarde o más temprano que lo natural te sirve, pero hasta la hora de la prueba, que lo natural es bueno hasta la primera tormenta que venga a tu vida. Después de la tormenta, de ahí para allá, lo único que te va a sostener es las fuerzas sobrenaturales infinitas de Dios. De eso vamos a hablar en esta clase. Les quiero leer el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11
al 15. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Recuerden, eran esclavos, pero Moisés se había criado en el palacio del faraón. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El libro de los Hechos, Lucas, que escribió el libro de los Hechos, lo relata de esta manera. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Verso 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. O sea, Moisés estaba demasiado confiado en sí mismo de estar preparado para salvar a los hijos de Israel. Amados, lo que vamos a tocar acá, lo que vamos a tocar acá, el matecito, es un asunto crucial, porque hay liderazgo o líderes naturales que hacen las cosas de acuerdo a la fuerza natural, de acuerdo al conocimiento que han adquirido en teología, en el instituto bíblico, en la universidad, y se sienten capacitados naturalmente para edificar a los santos, para sacar a la gente del verdadero Egipto, que es el mundo, y traerlos a la luz admirable. Pero esta tarea no se puede hacer naturalmente. Amados, créanme, tienen frente a ustedes a uno que también lo intentó. El ministerio está diseñado solamente para que sea gerenciado, para que sea administrado por hombres y mujeres del Espíritu. El reino no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si tú eres una mujer del Espíritu, un hombre del Espíritu, que ha aprendido, se le ha revelado la obra consumada de la cruz, que se le ha revelado que no es tu sabiduría, que ya leíste 1 Corintios capítulo 1, en donde Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Si a ti se te reveló aquello, que como Jesús mismo trató a los discípulos, que les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, y abajo y arriba no son dos locaciones, sino tiene que ver con el alma y el espíritu. Arriba es el espíritu, una réplica del lugar santísimo, donde mora Dios, donde somos uno con Él. Todo esto es profundo. Si tú puedes ver la obra de Dios como su cuerpo, donde lo estamos edificando, no ves gente, cuando tú entras a un salón, no ves gente, ves una expresión del cuerpo de Cristo. Esta es una subestructura invisible, como un edificio, ¿ves? Como el terremoto de Turquía. He hablado con ingenieros, estuve hablando ahora con Lucas Ramírez, un ingeniero, y me decía que la manera en que edificaron los turcos, sin fiscalización del gobierno, sin que no le ponían, dice,
usted vio los bloques de hormigón quebrados y quedó a la vista los fierros que le pusieron, alambre, comparado con cómo se construye acá en Chile. Porque aquí en Chile no sabemos cuándo habrá un próximo terremoto grado 9 que no te deja nada en pie. Entonces las medidas son muy estrictas. Y hemos tenido terremotos tan grandes como los de Turquía y el porcentaje de muertos ha sido mínimo. Ha muerto más gente por los tsunamis que por los terremotos. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando nosotros queremos servir a Dios y edificar el cuerpo de Cristo, que es una estructura invisible, tú entras a un edificio, ¿qué ves? Ventanas, cortinas, ves cerámicos, ves todo. Pero lo que sostiene el edificio, que es lo más importante con respecto a nuestras vidas, no lo vemos. Cuando tú entras a un lugar que ves la asamblea, pero no ves el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo la tenía súper clara. Pablo decía, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la asamblea. Esta es una estructura visible, la cual es su cuerpo, estructura invisible. Lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, el pleroma de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, nosotros trabajamos en dos dimensiones, la dimensión natural y la sobrenatural e invisible. Trasladémonos de nuevo, regresemos al punto de Moisés. Moisés había aprendido toda la cultura de los egipcios, él tenía un liderazgo, tenía entrenamiento militar, todo. Él dijo, entonces yo ya estoy listo para libertar a mis hermanos. Y lo intentó. Con lo que Moisés no contaba era que no es fácil, wow, no es fácil trabajar con gente. Estos hermanitos, porque el verso, mira, capítulo 7 de Hechos capítulo 7, verso 25, ponlo ahí. Pero él pensaba, Moisés, que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano de él. O sea que Moisés dijo, yo asumo y doy por hecho, es obvio que mis hermanos ya entienden que Dios me va a levantar a mí como libertador. Mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, cada vez que actúes con tus fuerzas naturales, no tendrás la aprobación de la gente, sino más bien el rechazo. Uy, Señor amado. Ahora, dice que Moisés fue poderoso en palabras y en obras. Vamos a ver esta antinomia, parece, ¿no? Una contradicción. Hechos capítulo 7, verso 22, dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Aquí tenemos un tipo elocuente. Te manejaba el hebreo, pero el hebreo de la alta sociedad, y te manejaba el egipcio. El tipo era bilingüe y era poderoso en palabras. Él hablaba, era una pinturita hablando. Pero ¿qué dice el libro de Éxodo? Capítulo 4, verso 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ahí en la zarza, Señor, wow, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, preguntamos, Hechos 7:22 dice que Moisés era poderoso en palabras y en obras. Éxodo 4:10 dice que era torpe en palabras. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Era elocuente o era medio tonto para hablar? ¿Hablaba fluido y coordinaba bien las ideas y tenía un poder de persuasión? ¿O titubeaba al hablar? ¿Se le trababa la lengua? Como dicen, ¿era tartamudo? ¿Qué verdad es lo que
realmente define a Moisés. Las dos cosas. Cuando Moisés salió de las escuelas, de las academias militares de Egipto, y salió de las aulas de las universidades de Egipto, estaba preparado para todo. Dios lo llevó 40 años al desierto como un prófugo de la justicia egipcia, arrancando de la ira del faraón, ocultándose allá donde nadie lo podía encontrar. En 40 años, amados, este número 40 en la Biblia es plenitud. Plenitud. O sea, cuando Dios nos lleva a la plenitud, al pléroma, el tiempo, el diluvio duró 40 días, 40 noches. Amado, Jesús anduvo 40 días después que resucitó, enseñando acerca del reino de Dios. ¿Por qué no fueron 41 o 39? No, fueron 40 días y 40 noches. ¿Ves? Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto, 40 en potencia de 10. A la edad de 40 años los judíos eran declarados mayor de edad. Todo tiene que ver con plenitud, con madurez. Elías ayunó 40 días y 40 noches. Todo va en 40 generaciones. Pero no voy a hablar de numerología. Lo que está pasando aquí con Moisés es que en estos 40 años Dios lo desconstruyó. Esta es la palabra. Lo desprogramó. Hay dos maneras en que Dios va a trabajar en tu vida. Primero, vas a desaprender. No aprender, sino desaprender. Aunque se puede dar simultáneamente. Mientras aprendes, desaprendes. La revelación divina es a desaprender. Sacar de ti el chip egipcio. Y que tú empieces a tener una mentalidad celestial. En el caso mío, yo tengo 72 años, se me ha ido la vida desaprendiendo todos los patrones mundanos, la filosofía del mundo, cómo el mundo razona, cuáles son sus soluciones que el mundo ofrece, las propuestas del sistema. Todo es un desaprender, desconstruir. ¿Para qué? Para que Dios construya. Es lo que le dijo Dios a Jeremías. Cuando tú lees el capítulo 1 de Jeremías, te das cuenta que Dios le dijo, antes que nacieses, yo te conocí, te di por profeta a las naciones, y antes que fueres formado en el vientre de tu madre, yo te di por profeta. Y no digas soy niño, ni sé hablar, porque yo pondré palabra en mi boca. Y te he puesto para derribar, para destruir, para quemar, acabar con todo. Ese es el primer paso, destruir. Lee Jeremías capítulo 1. Dios lo puso para destruir, para derribar, para acabar con todo, quemar, hacer desaparecer todo, y luego para edificar, construir. Porque Dios tiene el poder de destruir y construir, de arrancar de raíz toda la impronta egipcia y poner en nosotros todos los pensamientos de reino. Con Moisés fue Dios muy severo, muy severo. Es más, vamos a llegar a una clase donde Séfora, la esposa de Moisés, la mujer cusita, tuvo que ella misma circuncidar a Moisés, porque Moisés iba a Egipto a libertar a su pueblo y estaba violando el pacto, porque no había circuncidado a su hijo, a Gersón. Entonces Dios lo paró y salió al camino a matarlo, porque no había circuncidado a su hijo, o sea, estaba violando el pacto. ¿Cómo tú vas a ir a libertar a un pueblo que se supone que es el pueblo de Dios si tú mismo estás violando el pacto que Dios hizo con Abraham?
Entonces, cuando moría Moisés, Séfora, desesperada, fue y buscó una piedra, la afiló y le cortó el prepucio al hijo que habían tenido ambos. Y entonces Moisés fue restaurado. Entonces, aquí Dios es extremadamente estricto con Moisés. Lo desprogramó por 40 años, se le olvidó hablar, se volvió torpe, sin iniciativa. Tú no necesitas ser muy inteligente para cuidar ovejas por 40 años. No tienes que hacer un curso en la universidad. Cuidar ovejas era un trabajo para la gente simple. Y ahí estaba Moisés cuidando ovejas por 40 años hasta que le apareció Dios en la zarza. Significa esto que todo lo que él aprendió en Egipto, Dios le dijo, no lo necesito, es más, es un estorbo para mí, así que te vamos a resetear. Es como un computador que tú lo limpias. Y si quieres vender un computador, primero le borras todo, lo vendes vacío y la persona que lo compra lo resetea de nuevo. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, cuando Cristo viene a morar en ti, la fuente de la sabiduría está dentro de ti. Pablo dice, otra vez te lo leo, 1 Corintios 1:30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En un plano natural, porque quiero asegurarte algo, Salomón, que fue el hombre más sabio, él tuvo sabiduría para los asuntos terrenales, no para los asuntos celestiales. Porque si hubiera tenido sabiduría para las cosas celestiales, nunca hubiera cometido los horrores que cometió al final de su vida, dándole el gusto a todas las mujeres que él había escogido, construyendo altares e ídolos para sus mujeres. Salomón, él escribió del musgo, de la piedra, de las estrellas, escribió del trabajo, escribió de la riqueza, pero no tuvo sabiduría para los asuntos espirituales. Entonces, cuando tú ves allí a Salomón, vamos a tomar esto, que el principio de la sabiduría, escuchen los líderes, ni siquiera la sabiduría, solo el principio es el temor a Jehová. No estamos hablando de la sabiduría en plenitud, sino la iniciación de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bueno, cuando se le apareció Dios a Salomón, le dijo, pide lo que quieras, y él no pidió ni riqueza ni nada, sino que pidió sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar a tu pueblo. Porque yo, dice Salomón, no sé entrar ni salir. Y Dios lo equipó con sabiduría para llevar a Israel a la época más gloriosa de la historia de Israel. Y construyó el templo de acuerdo al diseño, el templo de Salomón. Entonces, cuando Pablo dice, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, lo que tenemos que entender es que para edificar el cuerpo de Cristo, para liderar el cuerpo de Cristo, tú necesitas la mente del Señor, necesitas ser una nueva creación, necesitas entender el propósito eterno de Dios, que se te revele. ¿Cómo podrías tú edificar el cuerpo de Cristo si tú sufres un analfabetismo del propósito? Lo ignoras.
Porque lo que te hace líder a ti, lo que hace o deshace tu liderazgo, es el conocimiento que tengas del propósito. Eso fue exactamente lo que Pablo le dijo a su gente. Yo soy el último de los apóstoles. A mí el Señor me escogió como un abortivo. Dice, pero a mí, siendo el más pequeño de todos, se me reveló el propósito. Se me reveló el misterio escondido desde los siglos en Dios. Siendo yo el último, que yo les confieso, yo ni siquiera conocí a Cristo presencialmente. Yo nunca lo vi, pero lo conozco en espíritu. Y yo recibí del Señor también lo que les he enseñado. Entonces, lo que a mí me valida como apóstol es el conocimiento que yo tengo del misterio escondido, que es el propósito eterno, Cristo y la iglesia, el propósito que estaba escondido. Entonces, yo soy tan apóstol como los demás y aún estoy en un nivel superior, porque se me reveló a mí el propósito eterno. Entonces, no soy yo, no es mi persona ni mi carisma lo que me hace líder, es el conocimiento que yo tengo del propósito. Es más, Pablo le dice a los corintios, juzguen ustedes cuál sea mi conocimiento del misterio. Cuando ustedes me escuchan exponer y hablar, ustedes mismos juzguen cuál sea mi conocimiento de este misterio, que es lo que me valida, que legaliza mi apostolado. Entonces, había una diferencia entre David y Salomón. Y aquí creo que entienda algo muy importante. David tuvo un conocimiento anticipado del nuevo pacto. Digamos que David fue como un ministro competente del nuevo pacto, pero habitando en el Antiguo Testamento. Porque a él se le reveló la gracia. Él tuvo el arca del pacto. Él tuvo el arca del pacto en su casa, mientras él tomaba mate o tomaba café, y tenía el arca ahí, al lado de él, el arca del pacto. Entonces David se comió los panes de la proposición. David, las cosas que escribe nos dejan, wow, sorprendidos. ¿Cómo pudo tener tanta revelación? Jesús mismo dijo, David entendió lo que era la casa de Dios y todo, tuvo revelación. Pero bueno, David engendró a Salomón en Betsabé, que era la esposa de Urías Eteo, la cual David mandó a matar, que es otra historia oscura de David. Pero la Biblia es un libro que nos cuenta todo. La Biblia no es un libro que fue escrito para honrar al hombre, sino honrar a Dios. Por eso nos cuenta todo. Un libro descarnado. Sí, Señor. La Biblia nos habla de la borrachera de Noé, sin pelo de la lengua, y del incesto de Lot con sus hijas. La Biblia habla de todo, absolutamente. No esconde las mentiras de Pedro, ni los asesinatos de Pablo. Te cuenta todo porque, otra vez, la Biblia fue escrita para honrar a Dios, no para honrar al hombre. Ahora, Salomón creció en la protección, en el blindaje del palacio como un niño mimado. Tenía sirvienta. Salomón, que yo sepa, o que lo mencione la Biblia, Salomón nunca había matado a un gigante, no había escrito nada, ni un proverbio, ni los cantares, nada. Salomón era el niño mimado de mamá, protegido por el papá. Se levantaba y tenía 20 mujeres sirviéndole. Y el desayuno a la cama y todo. Salomón era el niñito de papá. Y cuando Dios lo llama
él le dice, Señor, yo la verdad no tengo idea de por qué tú me estás llamando a mí. Yo no sé hacer nada. Mi papá sí, mi papá a los 16 años ya había matado un león, había matado un oso. David ha escrito salmos, proverbios. No, mi papá sí, pero yo no le llego ni a los talones a mi papá. ¿Cómo se te ocurre llamarme a mí? Y Dios lo llevó para que ofrezca un sacrificio y Dios se le reveló. Y le dice a Salomón, pide lo que quiera. Y Salomón dijo rapidito, yo necesito sabiduría para dirigir a este pueblo tan grande. Yo estoy siendo sacado de un ambiente doméstico a un ambiente macro. Voy a tener que lidiar con generales de ejército. Voy a tener que lidiar con los jueces. Voy a tener que resolver problemas en la economía de Israel, la comida. O sea, yo me doy cuenta que yo no tengo la estatura para este cargo. Además, Dios, tú sabes que yo soy hijo del adulterio de mi papá. Que mi papá me engendró a mí en el vientre de mi madre. Y hay una historia ahí que pesa sobre mí como una sombra, la sombra del pasado. Y todavía así tú me llamas, no lo entiendo. Y Dios le dijo, pide lo que quieras. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría para dirigir al pueblo. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Esto es muy importante que tú puedas entenderlo. Romanos capítulo 8, Pablo lo describe de una manera muy especial. Romanos 8, verso 28 al 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que glorificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero hablarte rápidamente de las 5 leyes que Dios revelará por su Espíritu a los líderes espirituales, como a Salomón, como a Moisés. Esto ya es un estándar, ¿no? Es la universalización del llamado. Moisés es solo un recipiente que contiene principios divinos, que son relativos al liderazgo de Pablo, al liderazgo de David, de Salomón, a tu liderazgo. Cuando hablo de liderazgo, hablo de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y la gracia que Dios te dé a ti. Entonces, Dios le reveló a Moisés, a Salomón, la ley de la diferencia, el principio de la diferencia. Recuerda que Moisés, primero, el único hebreo que sepamos que vivió en el palacio del faraón, con todo el glamour, y después el único hebreo que fue llevado al desierto por 40 años a cuidar ovejas ajenas, y Dios lo desprogramó, eso ya te hace diferente al resto. Entonces, es muy importante estudiar nuestra diferencia, porque tú no eres igual a los demás. Yo he hablado muchas veces con gente, le he contado de mis tristes historias, que yo vengo de una familia de 11 hermanos, que era el peor de todos. Bueno, pero había algo que Dios depositó en mí, como un lazo interior, que las cosas de Dios siempre me atraparon, siempre me cautivaron. Entonces, cuando yo vi que había una gracia de Dios en mí, que, como decir, que Salomón le dijo, yo no te estoy pidiendo que me pongas como rey, esta es una idea tuya, ¿no? A mí nunca se me hubiera ocurrido, pero a ti se te ocurrió ponerme como rey, entonces dame sabiduría. Y en esta sabiduría, Dios le reveló el principio de la diferencia. La diferencia
que tú portas determina tu recompensa. Tu diferencia determina tus preguntas. ¿Por qué yo pregunto esto? ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué hay lugares donde yo me sofoco y y hay gente que a mí me bendice y hay gente que me agota? ¿No? ¿Por qué amo hacer esto? Hay gente que necesita tu diferencia. Nunca persigas una relación de propósitos con alguien que no valora tu diferencia, que no ve que tú eres un hombre y una mujer que fuiste levantado para cumplir el propósito de Dios. Si tú no conoces tu diferencia, serás rebasado por el ambiente. Si tú no sabes para lo que Dios te llamó y la gracia que encapsulas, serás tragado por el ambiente. Todas las relaciones se edifican en la conveniencia, no en la necesidad. Los grandes millonarios hacen negocio en las conveniencias de las partes, no en los problemas ni en las necesidades de las partes. Tu diferencia determina quién será parte de tu futuro. Tu diferencia es una discriminadora. Hay gente que nunca hubiera caminado conmigo por causa de la diferencia que porto. Tu diferencia es la única influencia que tienes sobre tu futuro. Tu diferencia es el maestro al que tu futuro obedecerá. Porque ese don, esa habilidad fue puesta por Dios. Es una expresión de Cristo siendo manifestado en ti. Tu diferencia te sacará de todos los problemas. Jesús fue la diferencia en la barca, donde todos estaban al borde del infarto. Jesús dormía y se paró y detuvo la tormenta. David hizo la diferencia en el campo de batalla con Goliat. Va a llegar el momento en que Dios va a provocar los escenarios para que tu diferencia sea manifestada. La segunda ley que Dios le reveló a David, a Moisés y a todos los líderes es la ley del acceso. Nunca llegarás a un lugar de preeminencia si no tienes acceso. ¿Usted imagina a José si nunca hubiera conocido al copero? Nunca hubiera llegado a Faraón. Entonces hay personas que Dios usará como acceso. Jesús fue el acceso de Pedro. Pedro era un pescador de una caleta perdida allá en Galilea y terminó escribiendo 2 libros de la Biblia. Lo convirtió Dios en una figura mundial. ¿Por qué? Porque hubo un acceso. Naamán, el leproso, nunca hubiera llegado a conectarse con el profeta Eliseo si no hubiera sido por la sierva que trabajaba en su casa. La tercera ley que Dios le reveló a Moisés y a Faraón es la ley de la presentación. Cómo debía presentarse. Cuando José fue sacado de la cárcel, dice apresuradamente, y lo llevaron delante del faraón. Entonces Moisés se afeitó, José se afeitó, se cambió las ropas y se presentó hecho una pinturita delante del faraón y le habló en un perfecto egipcio, porque Moisés aprendió egipcio en la cárcel, no perdió el tiempo, le habló en egipcio y perfectamente vestido. Cuando tú lees Mateo capítulo 6 del Sermón del Monte, el verso 28, dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y en la tarde es cortada y echada al fuego, Dios la viste así. Retenga solo esto: Dios viste. Tenemos una sola oportunidad de dar una primera impresión. Y como dicen por ahí, como te ven, te tratan, etc.
Voy rápido porque se me termina el tiempo. La ley del favor. El favor es cuando Dios asigna a alguien a tu vida para resolverte un problema que tú no puedes resolver por ti mismo. Otra vez, favor es cuando Dios asigna a alguien a tu vida para resolver un problema que tú no puedes resolver por ti mismo. Escuchen esto, un día de favor de Dios vale por toda una vida de trabajo. Un día de favor puede resolver todos los problemas de tu vida. El favor de Dios está de tu lado. El favor de Dios te llevará donde tu inteligencia no podrá acompañarte. El favor de Dios te llevará donde tus estudios no podrán acompañarte. El favor de Dios está de tu lado. Y finalmente, la ley del intercambio. Todo en la vida es un intercambio, amados. Horas de trabajo por dinero, dinero por comida. Tú tomas dinero y lo cambias por un auto. Entonces, esto es un principio divino. Jesús renunció al cielo por 33 años para heredar la tierra. Él abandonó la gloria para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, si tú no estás dispuesto a dejar nada, abandonar nada, Moisés abandonó el palacio de Egipto. Y también Pablo en el libro de Hebreos lo dice de una manera muy especial. Dice, por la fe Moisés, dice, renunció a los deleites temporales del pecado. Renunció a todos los privilegios de Egipto para ser parte de sus hermanos. O sea, Moisés dejó el palacio, toda la comodidad, y Pablo dice, para ser usado por Dios para rescatar a sus hermanos. Está en el libro de Hebreos. No me recuerdo exactamente el capítulo ni la cita, pero búscalo ahí. Entonces, dice, se sostuvo como viendo al invisible y prefirió, dice, el favor de Dios por encima de los deleites temporales. O sea, ese es un intercambio. No puedes retener todo lo que tienes si no quieres alcanzar cosas mayores para Dios. La ley del intercambio. ¿Te das cuenta? Arriesgas un gusano para pescar un pez. ¿Sí? Inviertes en algo para ganar mucho más. Das tiempo a una persona. También es una inversión para que esa persona sea edificada en Cristo. Todo es un intercambio. Si tú lo miras de una manera simple, sin complicártelo, todo es una negociación, un intercambio. Así fuimos creados por Dios. Amados, Moisés fue mutado en otro hombre. Ese es el punto. Y terminó siendo un hombre de Dios con el cual Dios hablaba. Dice, yo no voy a hablar con Israel, voy a hablar solamente con Dios, con Moisés. Él es mi interlocutor. Por 40 años, Moisés caminó de acuerdo al propósito eterno de Dios. Entendió cómo era la mente del Señor. Se desprogramó de todos los principios egipcios. Este reciclaje, esta reingeniería, llamémosle, de todo nuestro ser puede llevar mucho tiempo, pero vamos hacia allá. Que seamos hombres y mujeres celestiales, con una mentalidad celestial, para hacer cualquier tarea, ya sea económica, en el matrimonio, en la iglesia. Todo tiene que ser dirigido por el Espíritu. Amén. Les mando un abrazo a todos. No se olviden que el 30, 31 de mayo y 1 de junio tenemos nuestra primera escuela internacional del Nuevo Pacto. Ahí en la pantalla van a aparecer toda la información.
y vamos a tener 100 días, 100 días para las inscripciones. Aproveche. Le mando un abrazo a todos. Bendiciones.